No todos los que fueron llamados profetas permanecieron como la voz de Dios, y no toda voz que resonaba en los templos llegaba al cielo. Pero hubo uno que habló no por estruendo, ni por señales, ni por gloria entre los hombres, sino porque la oscuridad se acercó al corazón del pueblo tan silenciosamente que muchos la confundieron con la sombra de su propia alma. Su nombre, olvidado en los labios de la mayoría, pero grabado en fuego en el palacio del silencio expectante. No fue un hacedor de milagros, ni un guerrero, no hijo del sumo sacerdote, ni descendiente de rey, sino simplemente un hombre en cuyo pecho ardía un fuego que ni el sueño, ni el miedo, ni la indiferencia de generaciones podían apagar. El mundo al que fue enviado parecía restaurado. El pueblo regresó del exilio, los muros de Jerusalén se levantaron de nuevo, los altares ofrecían humo y los sacerdotes, palabras. Pero bajo el mármol del templo consumía el cansancio de la fe, y hasta el fuego del altar se volvió cotidiano, como una palabra rutinaria en la boca del orante cansado. Todos seguían fingiendo santidad. El sacerdote ofrecía en sacrificio ovejas enfermas. El escriba interpretaba las escrituras contando plata. El juez impartía justicia solo en la medida del peso de su bolsa. Y los hombres abandonaban a sus esposas para atar el alma a mujeres con dioses ajenos, como si el corazón fuera un juguete que se puede arrojar al polvo. El templo estaba, pero el corazón del pueblo estaba vacío. El nombre del Señor sonaba, pero como un sonido sin vibración. Palabras, pero sin poder. Cantos, pero sin temor. Y eso era peor que el silencio. Una noche, cuando el aliento de la ciudad se detenía bajo el peso de la rutina, vio lo que los ojos no ven. A través del fino velo del sueño irrumpió en su espíritu una luz sin fuente y un silencio en el que resonaba la voz. No fue un llamado, fue una orden. No por gloria ni por milagro, sino por la verdad. Serás el último que dirá mi voluntad antes de que yo guarde silencio. Escribe, aunque las páginas queden intactas. Habla, aunque los corazones se cierren. Quedará un remanente, y por él arderá todo lo que está podrido. Despertó con una llama en el pecho que no apaciguaba el frío del aire matutino. Ese día caminó por las calles, no como hombre en busca de justicia, sino como el ojo del cielo que no parpadea. Y todo lo que vio fue una revelación de dolor, un templo sin presencia, un sacerdocio sin temor, un pueblo sin vergüenza. Entonces subió a una piedra en medio de la plaza, donde gritaban los mercaderes, donde brillaba el oro, donde no escuchaban a los profetas, y comenzó a hablar. Sus palabras no fueron un discurso, fue un choque. Su voz no le pertenecía, y aquel que antes parecía simple, se volvió una flecha ardiente en pleno día claro. Habló del amor de Dios, no como sentimiento, sino como sacrificio rechazado. Denunció no con ira, sino con el dolor con que un médico abre una herida supurante. Sacrifican lo que el pobre avergüenza comer. Me honran con los labios, pero sus corazones están lejos. Creen que soy ciego, que no veo a quien adoran a solas, cómo comercian con el pecado, cómo llaman bendición a lo comprado en la oscuridad. La multitud se reía, enfurecía, desviaba la mirada, pero algunos callaban porque no podían respirar. Habló del día que se acerca como fuego en bosque seco y del sol que saldrá, no para todos. Los que temían a Dios comenzaron a llorar, los demás a odiar. Aquella noche lloró él mismo. No por miedo, ya no temía a los hombres. No por dolor, sabía que sería peor, sino por lo que vio. El pueblo se fracturó. Algunos se volvieron de espaldas, otros se endurecieron, pero hubo quienes despertaron el corazón. Por ellos, continuó hablando. El cielo se preparaba para el silencio. La misericordia se contraía como el último aliento antes de la tormenta. La mañana llegó no con esperanza, sino con frío, y en ella estaba un hombre, el último profeta antes del gran silencio. La ciudad vivía en un silencio roto solo por el susurro de rumores que, como chispas secas, se esparcían por las calles angostas y plazas abarrotadas. Se decía que una voz había resonado, profética y penetrante, no desde labios de sacerdote, sino de un hombre común, sin títulos, sin privilegios, pero con un verbo que hacía temblar el alma. Lo llamaban loco, blasfemo, pero entre el pueblo humilde brotaba una palabra antigua y sagrada. Se levantó antes del amanecer hacia el patio donde comenzaban los sacrificios, en el templo donde los sacerdotes se preparaban para el rito.
Allí, entre rostros familiares y oraciones calladas, su corazón se apretó al ver lo que ya temía, la ofrenda preciosa para Dios, convertida en farsa. Un cordero enfermo cojo fue puesto en el altar. El humo del fuego subía al cielo, pero no para Dios. Era humo de hipocresía, elevado en soberbia. La voz del profeta cortó la quietud matutina, cargada de ira y tristeza. Esto no es adoración, es afrenta. ¿Quiénes son ustedes para traer ofrendas deformes al Altísimo? ¿Quiénes son si no ven la corrupción en sus propias manos? Los sacerdotes se volvieron con desdén, pero las palabras no cesaron. Desnudaban raíces de incredulidad, traición, indiferencia. Maldecía a quienes ofrecían lo mutilado, olvidando los pactos de sus antepasados, cuyas almas estaban atadas al cielo. Cierren las puertas del templo si sus corazones están llenos de desprecio. Mejor el silencio que una adoración sin alma. Al caer la tarde, el profeta caminó hacia las afueras, donde viñedos abandonados guardaban recuerdos. Allí vio promesas rotas. Un rico comerciante había desechado a su primera esposa, una mujer que oraba a Dios desde siempre, para estar con una extranjera que desconocía al Dios de Israel. Sus palabras fueron afiladas como cuchillo. Has profanado el pacto, despreciado a quien estuvo contigo en alianza sagrada. Has destruido el amor dado y preferiste el engaño y el frío rostro ajeno. El comerciante, frío y sin remordimientos, respondió con desdén, pero el profeta vio a través de su máscara y su voz tronó. Dios no dejará impune a quien destruye lo que Él unió. Tus actos dejarán heridas, pero también esperanza para quienes aún creen. Esa noche el profeta oró en la cima de una colina bañada por la luz lunar, que parecía incapaz de sanar las heridas de la ciudad. Susurró: ¿cuántos oídos escuchan mi llamado? ¿Cuánto temor y lágrimas en el silencio? Para ellos dejaré una palabra, un libro de vida donde quedarán escritos los nombres de quienes temen a Dios. Al día siguiente, caminó entre artesanos y comerciantes, encontrando a quienes en la sombra seguían creyendo. Un anciano ciego recitando la Torá a niños, una mujer compartiendo pan con un huérfano. Sus ojos brillaban con una fuerza silenciosa, recordando que el verdadero servicio no está en los rituales, sino en el corazón. Alzó su voz con severidad, pero esperanza. Traed los diezmos a la casa del Señor, llenadla con dones dignos de su gloria, no con los restos de vuestra codicia. Habéis robado a Dios, pero su paciencia es grande, no por aprobación, sino por misericordia antes del juicio. La ciudad seguía llena de voces y temores, pero el profeta sabía que sus palabras eran fuego que quemaba los velos de la mentira, abriendo el camino a la verdad que salva. La ciudad dormía bajo el peso de palabras no dichas, como un aliento detenido en el vacío, donde cada calle guardaba antiguos secretos y temores no expresados. El aire era denso de una espera, vaga pero palpable. Algo ardía en lo profundo, invisible a los ojos, pero consumiendo corazones. Allí, donde el templo se elevaba hacia el cielo, atrayendo miradas y susurros, el profeta caminaba, dejando tras de sí un rastro de ira y esperanza. Él veía un mundo donde los sacrificios se habían convertido en mera rutina, donde los corazones se habían vuelto de piedra bajo la carga de ritos vacíos y la hipocresía. La gente ofrecía dones quebrantados, sin entregar el alma, sin reconocer la santidad de aquello que parecía sagrado. Pero el fuego de la verdad del profeta era firme, quemaba los velos de la mentira, arrancaba desde lo profundo el verdadero sentido del servicio, no con palabras, sino con una voz que rompía el silencio y despertaba lo que moría. Recorrió los mercados, donde los rostros estaban cubiertos por máscaras de codicia y desdén, donde hermano traicionaba a hermano, y el amor se rompía contra las frías piedras del engaño. Los comerciantes orgullosos y ciegos creían poder manejar destinos, robando bendiciones a los que creían. El profeta no los dejaba partir sin respuesta. Sus palabras eran como una espada que cortaba la oscuridad interna. Pero su poder no estaba en el juicio. Estaba en ver a los que sufrían en la sombra, viudas, huérfanos, los que mantenían la fe intacta contra todo. Para ellos, un nuevo sol amanecía. No un destello cegador, sino un tranquilo amanecer que lentamente despertaba el corazón. El profeta sabía que el verdadero fuego era el fuego de la justicia, que purifica pero también sana.
La noche descendió sobre la ciudad, y con ella llegó la lucha interna. Confusión y esperanza entrelazadas en el alma del profeta. Oía en sí un voz que no era suya, la voz del cielo, que susurraba sobre un despertar cercano, un juicio inevitable. Un juicio que no era castigo cruel, sino la separación de luz y sombra, verdad y mentira, fieles y rebeldes. La ciudad vivía en espera, pero el tiempo no se detiene. Mañana sería día de prueba. Y en el corazón del profeta ardía la fe de que, aunque no lo escucharan, sus palabras vivirían como una chispa que un día se encendería en llama capaz de transformar todo. No adoración ciega, ni muestra vacía. Solo el servicio vivo puede restaurar un mundo quemado. En un mundo donde la oscuridad dominaba mucho, él era luz, no estruendosa ni deslumbrante, sino profunda y penetrante. Una luz que despierta la conciencia, que derriba muros de indiferencia y falsas certezas. Una luz que guía a los que aún están dispuestos a caminar el camino de la verdad. Un camino donde cada paso está lleno de miedo y esperanza, donde la justicia nace en la lucha y el dolor. Y aunque las voces que lo rechazaban callaran, su mensaje permanecería. Está escrito en los corazones de los que anhelan la verdad, en el alma de los que saben que solo a través del fuego y la prueba nace lo genuino. Su palabra es como una piedra antigua arrojada en agua tranquila, que se expande en círculos alcanzando las orillas más lejanas. Así quedó el profeta, solo entre miles, pero indomable, firme. Su camino fue solitario, pero sagrado. Su voz, la voz del tiempo y la eternidad. Una voz que vibra en el pecho de quienes buscan luz en la oscuridad. El mensaje, forjado en el fuego del cielo, fue la última voz que rompió el silencio de los siglos. Malaquías, un guardián solitario en la sombra de una era que se desvanece, sabía que después de él llegaría la oscuridad. No un simple silencio, sino un abismo donde no se escucha ni una sola palabra de Dios, y donde el mundo, habiendo perdido la luz, se desliza hacia el olvido. El pueblo seguiría con sus fiestas, los escribas continuarían escribiendo, los fariseos creando leyes, pero los cielos apartarían la mirada. Los templos quedarían vacíos de alma, los sacrificios vacíos de corazón, y la fe se convertiría en un fraude. El eco de la profecía resonaría solo en aquellos que aún recuerdan que la verdadera justicia es un fuego que purifica y sana. Y entonces en el desierto surge una voz, no de un rey ni de un sacerdote, sino de un hombre que llama al arrepentimiento. El Mesías no llega con corona sino con cruz, y solo pocos lo aceptan. El pacto no se escribe con tinta, sino con sangre. Es tiempo de pruebas, el momento en que la luz y la oscuridad se separan para siempre. Hoy, cuando los templos están vacíos pero la religión está llena de hipocresía, las palabras de Malaquías son como un fuego antiguo que arde sin engaño. Nos recuerda que Dios no ha cambiado, que Él ve el corazón oculto de cada uno. Su voz es una invitación a despertar, a un servicio sincero que puede derribar muros de indiferencia y renacer al mundo, quemando la mentira y la injusticia. Ese mensaje es un fuego que debe encenderse en cada uno de nosotros, para brillar en la oscuridad y traer vida.